Buenas tardes a todos y gracias a los medios de comunicación que cubren esta comparecencia. Una rueda de prensa que se produce después de la última reunión del Comité de Expertos de Andalucía sobre la COVID-19. Desde el principio de esta pandemia, el Gobierno de Andalucía actúa asesorado por especialistas en epidemiología y salud pública, y especialmente desde que en esta segunda ola el Gobierno de España decretó el estado de alarma, pero delegando en las comunidades autónomas la toma de las decisiones. Proteger la salud es lo primero, es puro sentido común, pero también es necesario proteger la economía. Por ello, el Comité de Expertos de Andalucía cuenta también con el asesoramiento de especialistas en economía, para tener en cuenta todas las sensibilidades posibles en una comunidad autónoma de más tamaño y más población que algunos países de la Unión Europea. En Andalucía actuamos siempre bajo la premisa de contener la pandemia sin ahogar la economía. Y para ello hemos optado por un modelo híbrido o mixto. No abrimos nunca del todo, como han hecho algunas zonas, no cerramos nunca del todo, salvo que sea absolutamente imprescindible. Intentamos mantener un fino equilibrio sin poner nunca en riesgo la salud pública y manteniendo viva la actividad económica hasta donde se puede mantener en función del criterio de los expertos. Sabemos que es difícil compaginar la protección de la salud y de la economía, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo. Hasta ahora, esa forma de actuar nos ha dado un cierto resultado. En la primera hora pudimos abrir un poco el grifo en verano, dando un respiro a sectores como la hostelería o la restauración, de los que depende el sustento de miles de familias de Andalucía. En la segunda ola, en Andalucía, hemos tenido una Navidad distinta, diferente, pero en la que hemos podido mantener reuniones familiares y sociales dentro de un orden. Esto ha sido posible en verano, en Navidad, gracias al comportamiento responsable de los andaluces, al trabajo de nuestros importantísimos profesionales sanitarios y también de los servicios esenciales, entre ellos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Después del verano, Andalucía experimentó una subida del número de contagios, pero las hospitalizaciones siempre estuvieron muy cerca de la media de España. Cada vez que una persona pierde la vida por esta pandemia, nos invade un sentimiento de tristeza y de rabia, a veces de impotencia. Y transmito mi pésame y condolencia por los más de 5.100 andaluces que han perdido la vida por culpa de esta pandemia. Pero hemos de decir que, afortunadamente, por ahora, en Andalucía la tasa de hospitalización y de mortalidad por cada 100.000 habitantes es menor que el conjunto de España. Es un dato frío, yo diría que es un dato desagradable, pero que indica que las medidas que vamos adoptando son proporcionadas. Hace casi un mes, el 10 de diciembre, adoptamos una serie de decisiones para afrontar la Navidad. Medidas que se adoptaron a modo de desescalada progresiva. Durante estas semanas hemos tenido que hacer alguna revisión puntual, como ha ocurrido en los 8 municipios del Campo de Gibraltar, cerrados por la llegada de la variante británica del virus, mucho más contagiosa. Pero en el resto de Andalucía la situación se ha mantenido con cierta, e insisto, cierta normalidad. Estas medidas están vigentes hasta el 10 de enero, domingo, por lo que una vez pasadas las fechas navideñas, tocará revisarlas, tomar decisiones al respecto. Andalucía tiene hoy una tasa de incidencia de 186 contagios por cada 100.000 habitantes, por debajo del conjunto de España, que está en más de 320 casos. La presión hospitalaria en Andalucía está también por debajo de la media de España, tanto en camas convencionales como en la propia UCI. Pero la tendencia es ascendente. La tercera ola sabíamos que llegaría y ya se está empezando a hacer notar. En los últimos días se ha comenzado a apreciar un aumento de los contagios y en las hospitalizaciones. Podemos contemplar en cualquiera de estas gráficas cómo la primera, estos son de los contagios, la propia incidencia que ha ido acumulando, como subimos en esta segunda ola y después hemos ido bajando, pero una vez que se tomaron las decisiones por parte del Gobierno, pero aquí ya vemos cómo hay un ligero repunte. Lo podemos ver también cuando hablamos de hospitalizaciones, ¿no? Se puede comprobar ya cómo, esto fue la primera ola, esta fue el valle del confinamiento total, esta es la segunda ola y a partir de aquí ya vemos cómo empieza también a ascender el número también de hospitalizaciones. ¿Qué significa eso? Que evidentemente cada vez estamos teniendo más contagios como consecuencia también de las propias fiestas navideñas. Es un aumento no muy significativo por ahora, pero que coincide con lo que viene ocurriendo en otras comunidades autónomas y en países de nuestro entorno desde hace ya algunas semanas.
Los positivos de hoy serán los hospitalizados de mañana y, por desgracia, las UCI y los fallecidos que habrá en el futuro. Las oleadas de la pandemia llegan a todos los sitios, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación. El virus no distingue de ningún tipo de frontera, por lo que, en vista a esa previsible evolución de la pandemia y atendiendo siempre al criterio de nuestros especialistas, hemos acordado las siguientes medidas. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma, por lo que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con causa justificada. Este cierre, como muchos de ustedes conocen, este cierre perimetral se levantó de forma excepcional entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para permitir el ansiado encuentro entre familiares. Ahora, ya pasada la Navidad, se vuelve a la situación anterior. En segundo lugar, se permite por el momento la movilidad entre las 8 provincias. Esta decisión se revisará de manera continua y en el momento en que los expertos lo aconsejen por un aumento de los contagios, se limitará esa movilidad entre provincias. Pero, como digo, por el momento se mantiene abierta la movilidad entre las provincias. En tercer lugar, como excepción, se mantiene el cierre perimetral de los 8 municipios del Campo de Gibraltar y se ordena el cierre perimetral del municipio de Añora en la provincia de Córdoba. Se establece también el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Por tanto, se adelanta el toque de queda, que era a las 10:30 y era a las 10. En quinto lugar, también mantener en 6 personas límite de reuniones. En sexto lugar, el comercio podrá abrir hasta las 8 de la tarde. En séptimo lugar, la hostelería en general podrá abrir hasta las 6 de la tarde. Las cafeterías podrán estar abiertas hasta las 8, siempre que no venda alcohol. En octavo lugar, el curso escolar, en la etapa obligatoria, se mantendrá con normalidad, como se está ejerciendo hasta ahora. En noveno lugar, las clases en la universidad serán online, solo en aquellos centros en que se encuentren en zonas con nivel 4 de alerta. A partir del lunes serán Granada, Jaén, Almería y Jerez. En décimo lugar, los municipios de la línea de la Concepción en Cádiz y Añora en Córdoba son los únicos municipios de Andalucía de nivel 4 grado 2, por lo que en ellos, además del cierre perimetral, se restringe completamente toda actividad comercial, hostelería y de ocio. Estas medidas entran en vigor en la madrugada del domingo al lunes y estarán vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de enero. Este fin de semana se actualizarán toda esta información en el web mapacovid.es para que todo el mundo pueda consultarla. Por el momento, hasta que no tengamos a la población vacunada o inmunizada, podemos hacer dos cosas: controlar hasta cierto punto el momento en que nos llegue. Y aquí, como digo, hemos podido abrir un poco más el grifo en Navidad, estar preparados para que no haya un colapso hospitalario. Los contagios van a ir al alza. Van a ir al alza previsiblemente y las hospitalizaciones también. Los expertos advierten de que esta tercera ola será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociados al invierno. En Andalucía nos hemos preparado para que este momento, y lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y lo hemos hecho con un impulso a las propias infraestructuras sanitarias que se ha dado un impulso sin precedentes en nuestra historia. Desde el final del verano hemos realizado 971 obras en centros de salud, en ambulatorios y hospitales por un montante de 170 millones de euros. Junto a ello, tenemos puestas muchas esperanzas en la vacuna que se ha comenzado a administrar ya en Andalucía, como en el resto de España y el resto de Europa. Según los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y Familia, a las 8 de la mañana de hoy, casi 70.000 andaluces han sido ya vacunadas con la primera dosis. En concreto, 69.967 andaluces han recibido ya esa vacuna. Se trata de personas mayores alojadas en residencia, el personal que cuida de ellas y el personal sanitario que está en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Esto quiere decir que hemos puesto el 50%, el 49,8% para ser exactos, de las vacunas que nos ha entregado el Gobierno de España. Es un dato muy por encima de la media de vacunación del conjunto del país. Somos la comunidad autónoma que más vacuna ha puesto, más del doble que la segunda, que es la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como saben, para estar vacunado de manera efectiva contra el COVID-19 es necesario recibir una primera dosis y al cabo de 20 días una segunda dosis o otra dosis de recuerdo. ¿Qué
¿Qué pasaría si hubiera un problema logístico a nivel europeo, como el que obligó a interrumpir 1 o 2 días las primeras vacunaciones y no se pudieran poner las dosis de recuerdo? O que por algún imprevisto falla el ritmo de envíos previsto por la propia Unión Europea o por el Gobierno de España. No queremos arriesgar. Para no desperdiciar ni una sola de las primeras dosis ya dispensadas, hemos decidido reservar un 20% de las vacunas para las dosis de recuerdo. Que todos los andaluces estén inmunizados. Ese es nuestro objetivo. Andalucía cuenta con 45 centros de salud y 37 hospitales para la dispensación de la vacuna, compuestos por 177 equipos con 526 profesionales de enfermería, a los que quiero agradecer, como siempre, su esfuerzo y su compromiso. De ellos, 73 son móviles para poder llegar a residencias de mayores y poder vacunar a todos los residentes y sus trabajadores en las primeras 2 semanas. La Consejería de Salud y Familia asegura que la semana que viene, el lunes o quizás el martes, habrán recibido la primera dosis todas las personas alojadas en residencias de mayores y el personal que las cuida. En total, casi 85.000 personas entre residentes y cuidadores. Además de ello, varios miles de profesionales sanitarios también la recibirán. Todos ellos constituyen el Grupo 1 de población que marcan las directrices de vacunación a escala nacional. Como digo, tenemos capacidad para vacunar más de lo que estamos haciendo. Solo necesitamos más vacunas. Por ello, solicito al Gobierno de España que negocie con la Unión Europea y que consiga, en la medida de sus posibilidades, más dosis. La Unión Europea ha anunciado la compra de 300 millones de vacunas más de Pfizer. Pues peleemos por ellas, intentemos negociar para intentar traer más vacunas, para poder poner más vacunas, para intentar inmunizar a más andaluces lo antes posible. Estamos en un momento difícil. Un momento de repunte de la pandemia, en el que es fundamental hacer de nuevo el llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. Evitemos riesgos innecesarios. Intentemos hacer una vida lo más normal posible dentro de las nuevas normas. Seamos responsables.